Vamos a presentar a Constanza Massina, que es directora de la licenciatura en Ciencias Políticas en UCEMA, doctora en Ciencia Política por la Universidad Católica Argentina. Tiene una extensa trayectoria como profesora universitaria, columnista habitual en medios de la Argentina y del exterior. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros en sus temas de especialidad: democracia, retroceso democrático, autocratización, liberalismos y democracia y política latinoamericana en general. La escuchamos. Bueno, muchas gracias. A mí se me pone la piel de gallina de escucharlo a Luis y después es como muy difícil seguir desde ahí, ¿no? Me acuerdo la primera vez que participé de una actividad que organizaba Cadal en la UB, era más o menos el año 2004, la tuvimos que suspender por Cuba, la tuvimos que suspender porque estaban todos los activistas de izquierda reclamando que no se podía hacer una actividad por Cuba. Esa actividad terminó suspendida. Me acuerdo por esos mismos años, que eran los años de las damas de blanco, que son aquellas que son las esposas, hermanas, madres de los presos políticos, que le pedían a las abuelas y madres de Plaza de Mayo su acompañamiento, su solidaridad en su lucha, y nunca se los dieron, nunca les atendieron el teléfono. Y esto va, yo me había hecho una hoja de ruta, siempre lo escribo, ¿no? Como para tratar de acordarme algunas ideas y no dispersarme, y después pierdo mi hoja de ruta después de que escucho a los otros panelistas. Porque justamente me parece que todo esto marca el doble estándar que tanto señalaban Waldo como Luis, ¿no? El doble estándar respecto de la lucha por los derechos humanos y aquellos que se ya han llenado la boca y los bolsillos en estos últimos 20 años hablando de derechos humanos y que no han hecho nada por los derechos humanos en Cuba, pero también han dejado que tanto Venezuela como Nicaragua, sobre todo Venezuela, ¿no? Que era como un pilar de la democracia cuando el resto de América Latina no era democrática, cayera y terminara en las manos de esta narcodictadura que es la de Maduro y obviamente también antes con Chávez. Cuando yo empecé a escribir sobre el retroceso democrático en Venezuela, la erosión democrática, lo mismo que en el caso de Cuba, cuando empezamos a hablar de las dictaduras, todo esto, es un poco como decía Luis, tantos profesores, tantos ámbitos académicos lo siguen discutiendo. En países donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de elección, no hay libertad ni siquiera para irse, ¿no? Porque digo, una de las caras de lo que pasa en Cuba es la manifestación, pero dado el alto grado de criminalización de las protestas y la represión que eso ha conllevado, lo que llevó es que en el último año, he visto las cifras, vos las debés tener mejor, Luis, más frescas, es impresionante el éxodo migratorio cubano en 2024. En los últimos años es una cosa increíble. Estaba viendo no solo la cantidad de gente que se va, la falta de nacimientos respecto de la cantidad de muertes. Se van a quedar sin gente. Es decir, se va a quedar solamente el partido, ¿no? El dictador, Díaz-Canel y los jerarcas del partido, ¿no? La famosa nomenclatura, como era en la Unión Soviética, se van a terminar quedando solos. Pero el punto es que en tantos ámbitos, tanto político como académico, y me imagino que en el periodismo pasa lo mismo, es como que tenemos que seguir haciendo referencia, remarcando de que estamos hablando de dictaduras, y de dictaduras a democracias hay una distancia enorme, ¿no? Para mí hay cosas que son básicas en mi vida cotidiana, y la primera es la libertad de expresión, esto de poder decir lo que cada uno piensa sin tener miedo a las represalias, como viven muchos amigos y conocidos de Luis en Cuba, con miedo a las represalias, ¿no? Las represalias por cosas mucho menores de lo que nosotros podemos estar diciendo acá. ¿Por qué salen en 2021? Salen porque nos olvidamos de nombrar la pandemia, ¿no? Y los efectos horrorosos que en una economía devastada como la cubana tuvo la pandemia. Pero sobre todo a mí lo que más me llama la atención es que en 2021 salen los jóvenes. Salen los chicos como ustedes. Y ustedes me van a decir, Constanza, ¿por qué salen los jóvenes? Porque esos jóvenes son los que se cansaron del discurso de la revolución, ¿no? La revolución que te va a cambiar la vida. Y pasaron 50 años, se los vieron a sus padres que no les cambió la vida, al contrario. Creo que es muy temprano para que ella diga malas palabras, ¿no? Pero bueno, entonces vieron la decadencia y dijeron, bueno, no, la revolución ya no nos cambia y no podemos estudiar lo que queremos. Digo, para los que somos académicos, el tema de la libertad académica no es algo tan importante en las aulas, en vez de que esté la policía, ¿no? Ahí espiándote a ver si decís lo que hay que decir, si das lo que hay que dar o si te salís del libreto que te da el Partido Comunista. Dígase de paso que además está constitucionalizado, que es el único partido que puede competir en las no elecciones que hacen. En
Entonces, ¿por qué salen los jóvenes? Porque ellos ya no tienen el romanticismo revolucionario que siguen sosteniendo tanta parte de nuestra región. Y además porque aparece otro hecho novedoso en la política cubana, como son las nuevas tecnologías. Esto que nosotros vivimos hace tantos años, que es el acceso a Internet con los celulares, aparece a fines del 18, recién el acceso a Internet en los teléfonos móviles. Y esto les abre una ventana que al gobierno y a la represión del gobierno les ha sido y les sigue siendo todavía muy difícil de poder seguir y hacerlo. El año pasado hicimos un libro con Pedro Izard, que es de Sescos, un amigo que vive en Uruguay, tiene una fundación parecida a Cultura Democrática, que se llama Sescos. Hicimos un libro que se llama La disidencia cubana, experiencias y aprendizajes para la democratización. Tiene capítulos muy buenos, no porque yo lo haya también coordinado con Pedro, ¿no? Pero no importa, eso es un detalle. Pero el punto es que dice experiencias y aprendizajes para la democratización. Yo me acuerdo que cuando era joven y estudiaba, ¿no? Allá por los años 90, en algún momento iba a llegar la democracia a Cuba, ¿no? Porque eran de la época de las transiciones y vinieron los procesos de paz en Centroamérica y la democracia en Cuba, y la democracia en Cuba nunca llegó y Cuba es el muro que nunca cayó. Y al revés, encima es peor, porque los años pasaron y Cuba exportó el modelo, ¿no? Como ustedes decían, tanto a Venezuela como a Nicaragua. Pero ustedes fíjense los prototipos, ¿no? Ambos eran ya intentos de dictadores, ¿no? En el caso de Chávez por haber intentado el golpe de Estado, Ortega por haber sido parte del Frente Sandinista y toda la historia de la revolución que conocemos, y después se presentan elecciones, ganan las elecciones y ya desde adentro de la propia democracia empiezan a erosionar, ¿no? Y a cancelar las instituciones democráticas que las llevaron al poder, y desde ahí al día de hoy, donde evidentemente queda muy claro, y tenemos que decirlo cada vez que hablamos, como dice Luis, que no estamos hablando de democracias, estamos hablando de gobiernos autoritarios, estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, hay un aprendizaje que Fidel exporta, hay un modelo que Fidel exporta de represión, de tipo de partido político, de forma de organización de la sociedad, de control civil, de control político sobre la sociedad civil al resto de la región. Y todas estas instituciones, como decía Waldo, el caso de la CELAC, pero podemos nombrar CELAC, UNASUR, Foro de San Pablo, Cumbre de la Iberoamérica, la Cumbre de las Américas, las Cumbres de la Sarasa, son todas cómplices por su silencio ante la sistemática violación de los derechos humanos, no solo en Cuba, pero sobre todo también hoy en Venezuela. Lo que pasa en el helicoide es un horror, y también en la Nicaragua de Daniel Ortega. Quiero cerrar leyéndoles unas 4 líneas que tiene acá en este libro Marlena Sor Fernández, que es cubana exiliada en México, es una profesora también, doctora en sociología y demás, donde dice algo que ustedes decían, ¿no? Para tantos latinoamericanos, Cuba es el modelo perfecto. No hay oposición, no hay prensa libre, no hay sociedad civil, no hay empresario que no esté sometido al régimen, y mandan los militares. Todo es propaganda, cada palabra, cada gesto, cada avenida, cada monumento, cada souvenir con las caras de Fidel y el Che. Falta libertad, pero sobra poesía. Falta democracia, pero sobra trova. Falta infraestructura, pero sobran discursos épicos. Hay escasez de todo menos de narrativa. Y la corrupción, como la comida, está racionada, repartida y organizada desde el gobierno. A los de arriba les toca más. A los de abajo solo les salpican las migajas. Resultados, desarrollo, crecimiento, no hay ninguno. Pero de nada tiene la culpa el régimen. Todo es culpa del imperialismo yanqui. Una vez más, y como siempre, solo terminar remarcando que el único camino a la prosperidad es la libertad. Y por esa libertad que esperemos que, evidentemente, más tarde que temprano, ¿no? Porque desde principios de los 90 estamos esperando que llegue la democracia a Cuba, pero con la esperanza de que finalmente, más tarde que temprano, llegue. Muchas gracias.